Cuando quieras. Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la misión de hoy abordaremos el tema de la polarización afectiva y para conversar sobre ese tema tenemos como invitado al doctor Ismael Crespo Martínez, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España, y actualmente es catedrático de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Murcia y director del Departamento de Ciencia Política, Antropología de la misma universidad. Además, es director de la revista digital Más Poder Local, especializada en temas de comunicación política y comportamiento electoral. El doctor Ismael Crespo ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, director de investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, principal instituto demoscópico de España, así como director general de universidades del gobierno español. Desde 1999 dirige el equipo de investigación sobre campañas electorales más importantes de España y en la actualidad es coordinador del Centro de Opinión Pública de la región de Murcia. El doctor Ismael Crespo es autor de más de 150 publicaciones entre libros, capítulos de libro y artículos académicos, entre los que podemos mencionar redes sociales y comunicación gubernamental digital en el ámbito local. ¿Estamos preparados? La gestión de la comunicación de crisis en la Administración Pública Española, manual de herramientas para la investigación de la opinión pública, diccionario enciclopédico de comunicación política, partidos, medios y electores en procesos de cambio, manual de comunicación política y estrategias de campaña, candidatos, medios y electores en una nueva era, la conquista del poder, elecciones y campañas presidenciales en América Latina. Profesor Crespo, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Encantado, encantado de tener una conversación contigo de los temas que quieras plantear y también para tus oyentes. Espero que les pueda, para los oyentes o videntes, ¿no? Que les pueda interesar el tema. O sea, que a tu disposición. Gracias, profesor Crespo, y estoy convencido de que será de mucho interés. Eh, Profesor Crespo, quiero iniciar este diálogo preguntándole algo que es básico para contextualizar todas las reflexiones que nos va a hacer el favor de compartir. ¿Qué debemos entender por polarización afectiva y sobre todo, qué la distingue de la polarización ideológica? Lo Sí. escuchamos. Bueno, mire, fíjese que ahora hace muy poco, hace apenas un par de semanas, hemos sacado en uno de los centros de investigación más prestigiosos que hay en España, que seguro que sus colegas mexicanos lo conocen porque hay mucho latinoamericano y mexicano en general que estudia en ese centro cuando viene a España a hacer diplomas de Derecho Constitucional y Ciencia Política, que es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ¿no? Y acabamos de sacar precisamente en ese centro un diccionario sobre polarización y emociones, un diccionario enciclopédico, y evidentemente ahí hay muchas veces, muchas voces que con el término polarización, pues hay polarización temática, polarización social, polarización ideológica, polarización afectiva, etcétera, ¿no? Y sí que conviene distinguir un poco, ¿no? Yo creo que los politólogos siempre, hasta hace unos años, estaban muy acostumbrados al término polarización ideológica, porque es un término muy sartoriano, ¿no? Y realmente lo que al final era, os nos servía, era para medir la distancia que había en un determinado sistema de partidos entre los partidos más extremos del sistema. De manera que al final lo que medíamos de alguna forma es si los sistemas multipartistas o incluso bipartistas pues eran de un multipartismo, digamos, se decía polarizado o de un multipartidismo más centrípeto, ¿no? Por tanto, era una medida de alguna forma de dispersión, ¿no? Desde qué punto los partidos en el sistema se colocan de forma dispersa, ¿no? Por tanto, la polarización ideológica era una polarización sobre la posición que tiene el individuo que pertenece a un determinado partido en el ámbito de un determinado espacio, que es este espacio que normalmente denominamos como derecha-izquierda.
Por tanto, es una definición que es de carácter más bien estructural, o sea, lo que hace referencia es al sistema de partidos. La polarización afectiva no, porque la polarización afectiva es una medida mucho más individual y que no hace tanto efecto a cómo te ubicas en el espacio ideológico, sino sobre todo al nivel de agrado, de aceptación o de rechazo o de aversión que tienes hacia unos determinados partidos políticos. Por tanto, lo que mide mucho más es hasta qué punto tú tienes sentimientos de adhesión o sentimientos de aversión, de rechazo a un partido político. Por tanto, la polarización afectiva tiene un carácter más social, es un carácter mucho más íntimo, es un carácter que tiene mucho más que ver no tanto en el terreno de las ideas o de las estructuras sobre cómo funciona el mundo, sino tiene que mucho más que ver con el terreno de las emociones y los sentimientos y se puede considerar de alguna forma una percepción que tiene el individuo sobre hasta qué punto está muy, en el mundo que vivimos hoy, Anselmo, de los like y los haters, pues hasta qué punto estás muy like con tu partido y muy hater con el partido contrario. Entonces, lo que medimos más bien es extremismo. O sea, estamos midiendo, es una polarización de extremos, pero que mide sobre todo más las sensaciones o percepciones del individuo respecto a su partido y al partido contrario. Ah, qué bien que me hace esta precisión, profesor Ismael Crespo, porque también tenía la impresión de que era un distanciamiento social de individuos en relación a una identidad sobre ciertas creencias o pensamientos. Bueno, claro, bueno, ahí puede entrar luego lo que son las creencias, o las creencias de un orden, de cómo pensamos que piensan los demás, pero sobre todo ahí la lógica es hasta qué punto nosotros estamos muy cerca de un partido y ahí no te tienes, se mide más bien por identidad, ¿no? Hasta qué punto nos sentimos identificados con un partido y nos sentimos muy lejanos de otro partido, ¿no? Pero está más relacionado con una cuestión mucho menos aprehensible, no tan objetiva, ¿no? De estoy cercano porque este partido piensa como yo pienso como él, o sea, no tanto está en el terreno de las ideas, sino muchas veces, por ejemplo, pues puede ser sencillamente, por ejemplo, ahora mismo la polarización que se está utilizando realmente para hacer que te alejes de los partidos que son adversarios, es decir, para hacer que el ciudadano se ancle a un determinado tipo de partido y no vote a otro tipo de partido. ¿Por qué? Muchas veces incluso porque se genera una especie de creencia de que las ideas de otro partido son moralmente reprobables, ¿no? Entonces tú no puedes estar cerca de un determinado partido que defiende X cosas. Con independencia de Selmo que quizás ni las defiende. O sea, no es importante porque aquí entramos en las narrativas que se generan y en esta especie de mitos que se generan en torno a las cuestiones. Pero bueno, la forma en que empezó la polarización afectiva midiendo a los norteamericanos era muy sencilla. Era cuánto de cerca estás de tu partido, cuánto de lejos estás de un partido adversario. Claro, en el caso de Estados Unidos, un sistema bipartidista, por tanto, solo hay un partido adversario, que es el otro partido, ¿no? Y esa distancia que hace años pues era más moderada, es decir, que uno podía estar pues, muy cercano a su partido, pero nunca estaba, digamos, en el nivel tope, por decirlo de alguna forma, y podía estar lejano de otros, pero tampoco sentía una versión profunda. Hoy en día, cuando hablamos de aumenta la brecha de polarización, etcétera, estamos hablando precisamente de eso, de que está aumentando la distancia en la sensación que tú tienes hacia tu partido respecto al otro partido. Bueno, y eso, luego me imagino que hablaremos, pues es uno de los grandes peligros que acechan. Y bueno, la verdad que ha sido magnífico que la entrevista la tengamos hoy, porque con la que está preparando Donald Trump, yo creo que esto, la polarización afectiva, la vamos a entender perfectamente. Claro. Y sí, efectivamente, más adelante quiero preguntar algo al respecto, profesor Crespo. Eh, Profesor, la política no es lo que solía ser, o al menos no es la que se esperaba después del regreso de la democracia con la tercera ola democrática de allá de finales de los años 80, de los años 80. En ese sentido, profesor Crespo, quiero preguntarle, ¿cuáles son los principales factores que explican este crecimiento de la polarización afectiva en las democracias actuales? Bueno, vamos a ver, hay una serie de factores que podríamos denominar estructurales. Algunos tienen que ver con procesos económicos, sobre todo la crisis de 2007-2008,
Realmente es una crisis con una sombra muy larga, porque en realidad es una crisis de 2007-2008, pero que se prolonga prácticamente hasta 2011, 2012. Unos tienen que ver con esos factores de naturaleza de la crisis. ¿Por qué? Porque la crisis genera mucha gente desafecta hacia el sistema, es decir, no tanto el efecto directo de la crisis, no hasta qué punto nosotros a partir de la crisis desconfiamos del sistema, desconfiamos de nuestros políticos. Entonces ahí aparecen pues, todos estos primeros movimientos, que son estos movimientos, digamos, que podríamos llamarles de la izquierda radical, los movimientos Wall Street, los movimientos 15M en España, Yo soy 132 en México, etcétera. Son movimientos que son desqueridos del sistema porque el sistema les ha golpeado. Luego van a aparecer también los movimientos que son transversalistas y que realmente la crisis les golpea porque les hace que eh, profesiones tradicionales, ubicaciones de trabajo tradicionales, pues de repente quedan desamparadas por la crisis, ¿no? Y se van al desempleo o se van a trabajos más ínfimos. Entonces, ahí tenemos una serie, llamémosle si quiere, en términos generales, perdedores de la globalización. Entonces, ahí primero hay un nicho de polarización que tiene que ver con una especie de desencanto con el sistema político que se traduce básicamente en lo que, digamos, en los resultados o en las consecuencias de la crisis económica. Luego hay otra serie de cuestiones que tienen que ver con estructura política, dinámica de sistema de partidos, tipo de sistema electoral que puede ser que no representa a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego llega un momento que en realidad parte de cómo se empieza a explicar la polarización afectiva es por el surgimiento de la derecha radical populista, tanto en Europa como en América Latina como en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso explica también una parte de que aparece una serie de partidos que estando dentro del sistema empiezan a tener medidas contrasistémicas, ¿no? Y eso también genera también una parte de polarización, ¿no? Por tanto, digamos que en cada país va a combinarse distintas cosas. Y luego ya hay elementos que lo que hacen es amplificar de alguna forma todo esto, que son básicamente los discursos de los partidos políticos, los discursos de los líderes de los partidos políticos, creo que son discursos que se suben sobre este tipo de la idea de la política del sentimiento, la política de la emoción y no la política, digamos, más temática, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tenemos un tipo de discurso que es un discurso muy polarizante de los líderes de los partidos. Y luego, pues la parte de medios de comunicación, ¿no? Que tiene que ver con las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, pero en su versión digital. O sea que tenemos algunos elementos que podemos decir que son elementos donde puede surgir la polarización o pueden ser germen de la polarización afectiva, y luego tenemos otra serie de elementos que coadyuvan a que esa polarización pues se haga más extrema o permanezca, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es que efectivamente la política ha cambiado mucho, pero sí que se ha producido el hecho de que la identidad política se ha utilizado o se utiliza como un elemento que se superpone a las identidades sociales tradicionales y se acaba constituyendo como un elemento de diferenciación con el otro, ¿no? Y esa es la base de la polarización afectiva, es la base de la tribu. O sea, en realidad la polarización afectiva, para los que de sus seguidores les guste el fútbol, es básicamente son hooligans. O sea, son hooligans extremos donde no solo quieren a su equipo y van a hinchar por su equipo cuando van al campo, sino además odian al equipo rival, ¿no? Esta es la base de la polarización afectiva, ¿no? Y odian, no solo odian al equipo rival, sino muchas veces deslegitiman la propia existencia del equipo rival. O sea, el equipo rival no tiene derecho a existir, no tiene derecho a competir, ¿no? Y esto es un poco la idea de cuando gana otro partido político, decimos, no está legítimamente, o sea, ha ganado, pero no es legítimo, ¿no? Bueno, por ahí va un poco los tiros. Qué bien que comenta esto último, profesor Crespo, porque quería justamente preguntarle en relación a este último factor que mencionó, los medios informativos, eh, sobre el impacto que tienen las redes sociales y los diarios digitales en la polarización afectiva. ¿De qué manera los medios de comunicación han agudizado la división política, profesor Crespo? Sí, bueno, vamos a ver, aquí hay mucha investigación y además una investigación
querido doctor Anselmo, que ya está bastante, digamos que hay bastante literatura, o sea, no es una investigación de hace ni uno ni dos años, sino ya estamos hablando de literatura de hace 10 12 años y tal. Entonces, vamos a dividirla. Redes sociales. Claro, redes sociales siempre decimos lo típico, ¿no? Las redes sociales polarizan. Pero la investigación hasta ahora no se ha puesto muy de acuerdo, porque hay una línea de investigación que dice, bueno, sí, las redes sociales son polarizantes, pero polarizan a aquellos que ya están polarizados. Es decir, aquellos, los que están dentro de la cámara de eco, los que están dentro de las burbujas, ya están polarizados y por tanto acuden a las redes porque son individuos polarizados y las redes a su vez les retroalimentan. Por tanto, hasta cierto punto, las redes sociales polarizan para individuos que ya, digamos, tienen una cierta tendencia polarizadora, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales, en su versión ahora ya todos digitales, sí que es cierto que ahí sí que hay una investigación que sí podríamos decir que es más consistente, porque estas redes sociales hay la duda de si las redes sociales polarizan o si realmente a los que polarizan son los que ya están dentro, etcétera. Mientras que los medios de comunicación sí que es cierto que el consumo de determinados tipos de medios, la frecuencia con la que se consumen esos medios, se consumen de forma muy intensa, la idea del consumo digital Mm, o la idea por televisión del uso de programas de infoentretenimiento, o sea, que estos programas que mezclan un poco de información con chistes, bromas, música y tal, sí que es cierto que ahí sí que parece que hay evidencias de que son elementos que ayudan a polarizar. Es decir, los individuos que más tipo de información siguen por medios más, llamémosles, partidistas, individuos que siguen de forma más regular programas de infoentretenimiento, etcétera, pues tienden a ser más polarizados, ¿no? Por tanto, sí que es cierto. Ahora, estos medios se nutren de algo que es importante. Los medios no se nutren de la nada, los medios están nutriendo básicamente el discurso político. Entonces, claro, ¿dónde está el principal problema? El principal problema tenemos unos políticos que se sientan contigo a hablar ahora, como estamos hablando tú y yo, y dicen, no, no, si nuestro interés es que no haya polarización, nosotros queremos que no haya enfrentamientos, nosotros queremos poder discutir, dialogar, pero una vez que salen de este espacio y llegan a las cámaras de diputados o llegan al mitin, ahí básicamente predomina la frase fácil, el insulto, la gracieta, etcétera, y además la deslegitimación del contrario. O sea, el contrario realmente está deslegitimado ni siquiera para hablar, ya no para gobernar, para hablar. Y ahí es donde se produce este hecho. ¿Cuál es la explicación de esto? Pues en realidad es muy sencilla y no la vamos a encontrar en ningún artículo científico, mm, porque en realidad hemos hecho poco sobre esto y porque aparte ya sabe usted que los científicos en realidad intentamos buscar cosas que tienen poca aplicación en la vida real, ¿no? Pero la explicación es muy sencilla, es que la polarización hoy en día 2025, 20 de febrero de 2025, jueves, hoy en día la polarización funciona desde el punto de vista del discurso político. Punto. Entonces, no hay que buscar el tema de por qué los políticos son mala gente y se dedican a polarizarnos. No, es que los políticos lo hacen porque saben que con una alta polarización consiguen varias cosas. Uno, consiguen anclar a su votante tradicional. Es un sistema de anclaje que antes era muy fácil, porque hace 40 años pues uno salía y decía, obreros, y entonces, bueno, pues ya está, o empresarios, y listo. Pero hoy en día, con unos públicos tan fragmentados, tan difuminados, el discurso de clase o el discurso económico, el discurso incluso identitario, pues no funciona. Y por tanto, tiene que buscar un discurso amigo-enemigo. En ese discurso amigo-enemigo, lo que ha de decir es que si no estás conmigo, realmente estás con el demonio, estás con los malvados. ¿No? En cada partido juegas. Entonces, primero, anclan mucho al individuo y luego hacen que el individuo que podría estar dudando, al final la brecha que se produce entre los partidos es tan grande que el individuo al final tiene que tomar, no puede pasar de un sitio a otro. ¿No? Y por eso, con muy buen criterio, los argentinos al antiperonismo y peronismo le llamaron la brecha. mm. Y es que es cierto, porque es la brecha. O sea, se produce una brecha donde alguien que está en A no va a poder pasar nunca a B y viceversa. Y eso es lo que consiguen los políticos. Con un recurso muy fácil, aumentar la polarización, aumentar el enfrentamiento, aumentar la confrontación, etcétera, etcétera, genera la posibilidad de grandes anclajes partidistas, de que tus votantes no se vayan, para que nos entendemos,
podrán no votar o irse a la playa ese día, pero no se van a ir a otro partido y a su vez hacer que votantes que puedan estar ahí dudosos, pues les parezca incluso, ya digo, moralmente reprobable irse a votar a otro partido del cual se le acusa prácticamente que es un exterminador de niños. Entonces, bueno, ese es un poco el juego y hoy funciona. De hecho, si usted ve el México, ve Estados Unidos, ve prácticamente, recorre todo el mapa de América Latina o se ve en Europa, casi todas las competiciones son bipolares. Incluso en aquellas donde haya más de dos partidos, haya cuatro, da igual, habrá dos de un lado y dos de otro. Entonces son bipolares. Los partidos, por ejemplo, de centro están siendo machacados, los partidos de centro liberal, tradicional y tal. En Europa ya hay 9 países que no tienen partido de centro derecha ni de centro izquierda. Hay 9 países, que se dice pronto. O sea, hay países donde la derecha tradicional, por ejemplo, demócrata cristiana, que gobernó en Italia 50 años consecutivos, no existe. No existe, ha sido eliminada. La derecha en Francia, la derecha tradicional en Francia, no existe, ha sido eliminada. Las izquierdas tradicionales, las izquierdas como las conocemos del Partido Socialista y tal, hay países donde tampoco existe. Y entonces lo que tenemos son partidos que representan partidos extremos y que juegan a dinámicas bipolares que hacen que no pueda existir nada, nada en medio. Antes de formularle esta pregunta, que es la que se deriva de lo que está comentando, profesor Crespo, eh, probablemente es una pregunta baladí, pero no quiero dejar de formularla, profesor Crespo. Haciendo esta distinción entre la polarización afectiva y la polarización ideológica, ¿qué comportamientos o actitudes caracterizan a un individuo en estas sociedades polarizado efectivamente respecto al polarizado ideológicamente, profesor? Supongo, Sí, entiendo que es lo que usted decía, el rechazo al otro o la exclusión o no sé, profesor. vamos a ver, claro, en la cuestión que tiene que ver, voy a poner un ejemplo bastante sencillo, porque antes ha mencionado usted el tema este de las creencias y te lo doy un ejemplo. Elijamos un tema, el que sea, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo español porque en España está ya demostrado y está estudiado, ¿no? Que son los temas que tienen que ver con temas fiscales, temas de fiscalidad, ¿no? Hay un acuerdo bastante importante sobre la fiscalía en España para individuos que se posicionan en la derecha, en la izquierda, en el centro. Hay un acuerdo relativamente importante, ¿no? Por tanto, este no es un tema no polarizante. ¿Qué significa? Que el individuo en su cosmovisión de cómo funciona el mundo, sea de izquierda o de derecha, ante un determinado tema, no tiene distancia. ¿Vale? Bien. Ahora planteemos, nos olvidemos de los temas y ahora lo que planteemos es el partido. Entonces, por ejemplo, imagínense que cómo nosotros nos distinguimos de un tema a otro, pues prácticamente ahí no tendríamos distinción. Si cogemos otro tema que no sea de batalla cultural, que sea un tema, digamos, de educación, sanidad y tal, pues prácticamente lo mismo, estaremos muy parecidos de unos partidos y otros. Ahora, nosotros lo que preguntamos ahora son cuestiones que derivan ya de la polarización afectiva. Nosotros le preguntamos a un individuo, oiga, ¿usted de qué partido, a qué partido vota? Pues mire, yo voto al partido de más a la izquierda, ¿no? Vamos a dar nombres, pero más allá. En un partido a cuatro, uno de izquierda, otro de derecha, uno de más de derecha y otro más de izquierda. Yo, soy- yo gustaría que se casase con una persona que está o que vota al partido más de la derecha. Ahora mismo en España, este caso, el 27% te diría que no. Es decir, se está generando una polarización de carácter de segregación social. Es decir, los individuos que uno piensa que tienen unas determinadas ideas, porque en realidad no sabes que a lo mejor en política fiscal, en política cultural, piensa lo mismo que tú, pero que supuestamente vota a un partido diferente, realmente se genera. Fíjese usted que en Estados Unidos, donde la segregación fundamental durante años, años y años ha sido la raza, esa ha sido la segregación fundamental. Es decir, teníamos estudios donde empresarios blancos no contrataban a obreros negros o viceversa. Ha sido la raza. Bueno, ahora mismo el principal foco de segregación en términos sociales, por ejemplo, para casarse, para tener una pareja o para conseguir un trabajo o para tener un grupo de amigos, es la identidad partidista. Es decir, empresarios republicanos no contratan trabajadores demócratas y viceversa.
más de los republicanos hacia los demócratas que los demócratas republicanos. Bueno, eso es, digamos, lo que nos diferencia respecto a esta polarización ideológica, que es de carácter más sistémico, que está relacionado con temas o con ideas o con posicionamiento de cómo uno ve el mundo, pero eso no te hace estar más lejos desde el punto de vista social. Aquí sí. De hecho, la forma de medir, fíjese que es muy diferente. Nosotros cuando estamos midiendo polarización afectiva, lo medimos a través de tres recursos, ¿no? Os ha ido midiendo en realidad, porque ahora ya casi todos estamos solo en el último, ¿no? Se empezó midiendo pues tradicional con la distancia de los partidos, ¿no? Oiga, yo le doy X partidos, le digo que en una escala 0-10, 0 es estar muy lejos de ese partido y 10 es estar muy cerca de ese partido, ¿no? ¿Dónde se posiciona usted? Vale. Luego, claro, nos dimos cuenta que realmente en muchas democracias son los líderes. El problema no son los partidos, son los líderes. Entonces, yo le doy X líderes y ¿dónde está? Pero ahora nosotros básicamente lo que medimos son los votantes. ¿Hasta qué punto tú te encuentras lejos o cerca de un votante de otro partido? Y eso es lo que estamos midiendo. O sea, lo que estamos midiendo es el rechazo, es la adhesión a un determinado votante. Yo me siento muy cercano, es decir, yo pertenezco a la misma tribu que los de A porque me siento como los de A. Es decir, mi identidad partista se ha convertido en una identidad social, ¿no? Es una identidad de grupo y me siento muy lejos de los de B porque realmente les odio, ¿no? Siento mucho rechazo. Bueno, eso es lo que medíamos como esa. Claro, esto no te pasa cuando hablamos de polarización ideológica, porque la polarización ideológica no tiene que ver con los sentimientos que tienen las personas, ¿no? Yo acabo de hacer una investigación que se va a publicar dentro de poco que en el entorno de WhatsApp, ¿no? Y en ese entorno de WhatsApp, pues una de las cosas que mi equipo ha sacado de la investigación es que hay individuos que dicen, bueno, yo estoy en un grupo de WhatsApp, pero por las ideas políticas que tienen con los que yo hablo en ese grupo, con los que yo estoy, yo sería incapaz de tener una relación de amistad o de cercanía fuera del entorno de WhatsApp. O sea que, digamos, las ideas políticas de los otros, sin conocerlos, porque en este caso muchas veces sin conocerlos, quiero decir, sin tener una relación estable con ellos, hace que digas, no, oiga, yo ya, y estoy hablando de cifras altas, estoy hablando de uno de cada dos individuos, dicen que le resultaría muy complicado mantener una relación fuera del entorno online, en el entorno online con gente de su chat, porque piensan, cree que sus pensamientos políticos son muy distintos a los. En relación a esto último, profesor Crespo, y por último, una pregunta pequeña y una pregunta grande. La Ah, pregunta bueno, pequeña, bien. esta pregunta pequeña que usted, en relación a lo que comenta de que John, el ejemplo que nos pone, ¿esto sería veneno puro para la pluralidad, la tolerancia y la cooperación en el Eso ámbito es. público-social? Esa es la pregunta pequeña, profesor. Y Bueno, la, pequeñas. y la grande es que, en su opinión, ¿qué efectos tiene la polarización afectiva a la calidad de la democracia? Serán Ya, las... y pues, si no te importa, te voy a unir las dos, ¿no? Sí, sí. O sea, claro, la polarización afectiva tiene consecuencias. O sea, porque ahora hemos hablado mucho de lo que es la polarización afectiva y de algunas de sus causas, pero tiene consecuencias. Y tiene consecuencias, al menos en dos ámbitos. Uno que tiene que ver con lo que habitualmente llamamos la democracia, Ujú. y ahí podríamos hablar, tiene consecuencias en la generación de consensos, es decir, cuando existe mucha polarización durante el periodo electoral, es muy difícil que luego se generen consensos postelectorales. Tiene consecuencias sobre un cierto déficit democrático para la población, o sea, la población mira a la democracia y sus instituciones como algo muchas veces inservible, siempre están discutiendo, no se arreglan las cosas y tal, la clase política y la clase política y sus instituciones no valen tal, o sea, que genera un cierto déficit, digamos, ahí de una o apatía o anomia por parte de la gente y evidentemente genera enfrentamientos. O sea, que afecta al sistema político. Y está claro, está afectando al sistema político y a las dinámicas de participación política las está afectando. En bloqueos, absolutamente imposibilidad en muchos países de sacar medidas adelante. Esto está estudiado, quiero decir que no es solo una conversación, está estudiado que en aquellos países donde los partidos están altamente polarizados,
lo que está sucediendo básicamente es que en situaciones donde no hay mayorías legislativas se pasan años y años de bloqueo, porque ningún partido aprueba las medidas de otro partido, ¿no? Bien, pero luego tiene también un componente de convivencia social. O sea, está afectando a las relaciones sociales. Y las está afectando, como digo, a relaciones de íntimas, etcétera. Acaba de sacar un compañero mío hace nada, quiero decir nada, fue me parece que el martes, acaba de sacar en la revista española de Sociología un artículo sobre el amor, cómo la polarización afectiva afecta al amor, ¿no? Y cómo está afectando, pues bueno, pues de que de acuerdo al partido al que votas o de te sientes cercano, pues es muy posible que estés evitando un tipo de relaciones de pareja con otras personas. Entonces, afecta a las relaciones sociales, afecta a los entornos de trabajo, los entornos laborales, afecta a los entornos de amistad y por tanto, bueno, pues nos vamos a una situación en la cual pues vas el domingo a comer a casa de tus familiares, tocas el timbre, te abre tu madre o tu padre y te dice, oye, hoy no hablemos de política porque viene tu tío Pepito. Y entonces no se puede hablar de política, ¿no? Porque realmente se genera una tensión tal. Entonces, bueno, está afectando a las relaciones sociales. Por tanto, tiene una afección, ya vemos, más estructural y que está afectando. Y luego está generando unos públicos, pues, en fin, que no son muy buenos para la democracia, ¿no? En nuestra última encuesta, nosotros hacemos todos los años una encuesta nacional de polarización, en nuestra última encuesta había datos realmente absolutamente sorprendentes. Por ejemplo, hay un dato, pero además o dato en términos de que el porcentaje es alto, ¿no? Por ejemplo, hay un tercio de los españoles, estoy hablando de cifras de hace un año, del año de junio del 23, ni un año, perdón, de junio del 24, ni un año hace. Un tercio de los españoles opina que realmente no deberían gobernar los políticos, sino que deberían gobernar tecnócratas. O sea, que los políticos no deberían gobernar, sino que gente que tuviera tal. Otro tercio de los españoles opina, por ejemplo, que si el fin lo justifica, pues que a lo mejor hay que saltarse las reglas democráticas. Es decir, que, bueno, de esto al paso al autoritarismo no hay nada, claro, porque Claro. pues, si nos saltamos las reglas porque el fin lo justifica, pues tal. Y así sucesivamente. Es decir, tenemos más o menos ahora mismo en España cerca de un 25 o 30% de gente que, bueno, hay otro que sería más el que está más pegado a la izquierda, que opina que la mayoría de las decisiones no se deberían tomar por los políticos, sino que se deberían tomar a través de referéndums o de consultas populares. O sea, imaginémonos nosotros que nosotros elegimos unos tipos, pero no pueden gobernar, porque cada vez que hay una decisión importante, tiene que haber una consulta popular, con lo que eso llevaría de demagogia, de populismo, etcétera. Bueno, esto está sucediendo hoy en España y no son datos que seguramente sean muy diferentes a lo que están obteniendo en otros países. Por tanto, estamos generando una población que no confía en la clase política, no confía en los políticos, no confía en las estructuras democráticas, no confía en las instituciones, no confía en los sistemas de consenso y diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, evidentemente, es peligroso. ¿Esto a qué está alimentando hoy en día? Pues a la derecha radical populista. Y en Europa es clarísimo. Más allá de que ustedes tienen en América Latina también ejemplos, en fin, notables e importantes, pero en Europa nosotros que tenemos países donde está gobernando, o está en coalición. Bueno, y donde realmente piensan que lo de las reglas democráticas y todo esto, pues bueno, es un poco un invento y tal, pero que, en fin, que tampoco hace falta. Entonces, estamos yendo hacia un mundo enormemente complicado, ¿no? Porque tenemos Donald Trump en Estados Unidos, democracias latinoamericanas dominadas por presidentes absolutamente populistas que recurren enormemente a esta idea del insulto, de la poca capacidad de consenso, del chiste fácil, del desprecio a las reglas democráticas y tal, países europeos dominados también por derecha radical populista y tal. Bueno, pues nos va a llevar, pues lamentablemente seguramente a otro mundo, ¿no? Que no sé dónde aterrizará, pero hacia otro mundo distinto al que conocemos. Y seguramente, profesor Crespo, esto es en parte también por culpa de la irresponsabilidad de las élites políticas de nuestros países. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy convencido que nosotros posiblemente los que ya tenemos más edad, yo tengo 60 años, pero posiblemente tendremos en los últimos años la peor generación de políticos a nivel mundial, pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Políticos, muchos de los cuales se dedican exclusivamente a política,
o sea, han hecho de su vida la política, la vida de partido y la vida política, por tanto desconocen otro tipo de realidades, etcétera, que se amarran a la política como sea, es decir, el poder, o sea, el objetivo final de llegar al poder no es hacer una política transformadora, no es tener unas ideas de voy a transformar el mundo a través de este ejercicio de poder. No, no, es el ejercicio del poder por el poder, ¿no? Que es el ejercicio más maligno que hay, porque es ejercer el poder para tener poder, nada más, ¿no? O el poder para hacer negocios, que parece ser que es lo que domina ahora mismo la esfera de Donald Trump, ¿no? O este tipo de gente que se mueve en torno a él. Eh, y sí, sí, evidentemente la clase política y tenemos sociedades muy desafectas. Y es que la desafección de nuestras sociedades es caldo de cultivo para los movimientos populistas, tanto extrema izquierda como extrema derecha, y que desprecian normalmente además las reglas democráticas, que no les interesan para nada, porque saben además que con reglas democráticas, sociedades con una fuerte cultura política y tal, estos movimientos nunca existirían. Entonces quieren las sociedades cada vez más atontadas, las sociedades bueno, pues muy metidas, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Ya sociedades que viven sobre los bulos, los fake news, todo esto que se construye en las redes sociales y que creen que el mundo es de otra forma distinta como es y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, seguramente estamos en un cambio de paradigma en los próximos años y en cierta forma tiene que ver porque hemos permitido que haya una clase política que se ha hecho con el poder, porque seguramente el resto de los ciudadanos llega un momento que hemos agarrado tanto asco a la política y tanta desafección hacia la política y tal, que hemos dejado que haya una clase política que coopte el sistema y que no le dé salida en términos pues, de progreso, de bienestar, de consenso y demás, y que tenga otros intereses. Y que me hago cargo de lo que digo, profesor Crespo, y por la ignorancia de que no ven más allá de un límite temporal muy corto el Bueno, siguiente también, ciclo electoral. También eso les impide sí, sí. pensar a largo plazo. Sí, sí, ahí es también, ya esa idea antes de que había de que un partido político decía, oye, pues no tengo nada que hacer en las elecciones, pero voy a trabajar construyendo una alternativa para dentro de 8 años y tal, eso no existe, o sea, es todo cortoplacismo puro y duro y la gente solo le interesa gobernar, parece que se pasa muy mal en la oposición, no, tenemos oposiciones muy golpistas, o sea, cuando uno está en la oposición realmente está con la idea de a ver si puedo quitar a este de alguna forma, pues acusándole, yo qué sé, de que es un malhechor o de que su mujer se ha ido con otro, en fin, cualquier cosa de manera de poderle echar, porque no aguanto estar en la oposición, ¿no? No tenemos oposiciones políticas que realmente asuman este papel de control, de constructivas y demás, ¿no? Realmente yo estoy muy ya al final de este camino estoy realmente bastante cabreado con que hayamos llegado en la política a este tipo de perfiles y además es que es imposible encontrar, ¿no? De no sé, los presidentes latinoamericanos, ¿no? De los años 80, por ejemplo, ¿no? De los años hasta principios incluso los 90, ¿no? De personas intelectuales, cultas, con trayectoria, tal. Es que no hay, o sea, no hay, es increíble, pero no hay ni uno solo hable. Y en el caso de Europa lo mismo. En el caso de Europa son hombres grises, hombres de partido, que en realidad no han tenido otra trayectoria más que ser de partido y que han logrado subsistir siendo de partido y sí, sí, es realmente. Pero es que es difícil pillar a alguien que tenga una cierta trayectoria intelectual o de pensamiento, tal, pillarle para que se meta en la política. Porque, bueno, la política ahora mismo pues, es muy desagradecida respecto a todo ese nivel de insultos que existe, nivel de agresividad, etc. Totalmente de acuerdo, profesor Crespo, y pues a mí solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Ismael Crespo Martínez, catedrático de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Murcia. Y una vez más, profesor Crespo, gracias por su tiempo, gracias por sus reflexiones y hasta la próxima emisión. Muchas gracias a ti y a tu programa y espero que nos vaya a todos muy bien. Gracias. Gracias a usted, profesor.